El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a Génesis capítulo 32, del verso 24 adelante. Así quedó Jacob solo y luchó con él, dice, un varón hasta que rayaba el alba, hasta que comenzó a aclarar el día. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Qué parte es esa? La cadera. Y se descoyuntó, dice, el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, ya amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. No serás llamado más suplantador, pícaro, traicionero, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, redimida mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, amaneció, pero él cojeaba de su cadera. Nuestra conferencia titula La angustia de Jacob. Esta angustiosa noche que pasó Jacob en Peniel sirve de marco para nosotros, para que nosotros podamos estudiar los diferentes niveles de crecimiento de acuerdo a las experiencias personales que tenemos con el Señor. Debemos distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros entendemos por niveles de crecimiento. Porque para crecer se pasa por luchas, por batallas personales, y eso es porque a través de las pruebas que enfrentamos diariamente, Dios nos está llamando nuestra atención para que podamos enderezar nuestro camino, para que después de cada experiencia nos parezcamos más a imagen del que nos creó. Una de esas luchas es la batalla de la fe. Esta batalla se orienta contra las fuerzas del mal, contra un enemigo malo, pero derrotado. Y Pablo exhortó a Timoteo, su hijo espiritual, diciéndole, pelea la buena batalla de la fe. La fe es importante en la vida cristiana, porque ella nos ayuda a permanecer unidos a Dios y comprobar si le estamos obedeciendo o no. Y los ataques del enemigo permiten la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y esto es el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Pablo es un ejemplo y un verdadero conocedor de lo que es verdaderamente la batalla de la fe, porque él caminaba en la voluntad de Dios. Y él sufrió una oleada de ataques y dificultades y acusaciones injustas. Pero en el mundo religioso
Se cree que la fe es solo creer en Jesús y punto. Y con eso es suficiente para ser salvo. Pero creer no es todo el consejo de Dios. Hay millones de personas que creen que son de Cristo, porque una vez hicieron una oración formal. Eso solo es producto de la ignorancia de la palabra, porque una fe equivocada no nos une a Dios, más bien nos mantiene separados, aunque creamos que Dios está con nosotros. Por eso es que con una fe errada no le vamos a echar mano a la vida eterna. No somos justificados ante Dios, ni Él habita en nuestros corazones. En esta batalla espiritual, la fe es imprescindible, porque sirve de nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta a pelear la batalla de la fe? Porque querramos o no, estamos envueltos, encerrados, involucrados en una batalla permanente. Y antes de conocer a Cristo, vivíamos en el reino de las tinieblas, un reino de maldición, un reino de pecado. Pero cuando escuchamos las buenas nuevas del reino de Cristo, por primera vez vimos la puerta de escape de este reino de terror, decidimos huir y ahí Jesús intervino y nos trasladó al reino de la luz. Ahora, a partir de allí fuimos considerados por el diablo como traidores, como desertores de su reino. Por eso Él busca nuestra cabeza. ¿Qué es un desertor? Un desertor es un soldado que abandona su ejército sin autorización. Uno que abandona una obligación, una causa que defiende, un grupo con el que estaba comprometido y lo abandona, se convierte en un desertor. Y lo que el enemigo no tiene en cuenta es que en el reino que vivimos, el rey es Cristo. El mismo rey que lo venció una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y esa misma autoridad que Cristo tiene sobre el enemigo, nos la ha concedido para que podamos vivir en victoria. Entonces, la batalla que enfrentamos contra las fuerzas de maldad es una buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque ya fue ganada. Por eso Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque esa batalla ya fue ganada. Lo que no hay que olvidar es que se trata de una batalla continua. Y para vencerla hay que estar firme en la palabra. Firme en la palabra y saber también en qué consiste la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Ahora, pelear en griego significa pelear con perseverancia, con tenacidad. Esta batalla contra el pecado, la muerte y el diablo no dura 2 meses, no dura 6 meses. Esta batalla dura toda la vida, o sea que la lucha es de por vida, podemos decir. Por eso se debe aprender a ejercer la fe. Pablo, al final de 35 años de ministerio, dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe y ahora me espera, ¿qué? La corona de vida. ¿Por qué esperaba él la corona de vida?
porque se consideraba a sí mismo como un vencedor. Ahora, 2. Otra batalla para crecer es la batalla interior. En la carta a los Gálatas nos encontramos con la segunda batalla que lidia todo creyente. La Escritura dice, porque el deseo, la aspiración, las pretensiones de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se enfrentan, se resisten para que no hagan lo que quieran. El que experimentó el nuevo nacimiento comienza a sentir esas fuerzas internas que se oponen entre sí en el interior del hombre. Ahí en el interior del hombre hay una lucha permanente entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, esa nueva criatura que es, tiene que crecer, tiene que aprender muchas cosas, comenzando con la estatura, aprender también las leyes del reino y aprender el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura y una nueva criatura no sabe nada. ¿Me entiende? Antes repetíamos este texto, pero en realidad no le habíamos tomado el sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bien, es verdad, eso dice el texto. Pero esa criatura que es nueva no sabe nada. Tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que conocer más de Dios. 3. Hay una tercera batalla, y es la batalla del Señor contra nosotros. O sea que primero peleamos contra el diablo, después peleamos con la vieja criatura de adentro, el hombre viejo contra el hombre nuevo. Y ahora resulta que peleamos con Dios también. Esta batalla, esta tercera batalla, pocos la entienden. Porque es una batalla diferente. Y por esa causa, pocas personas la reconocen. Porque no creen que sea posible que Dios los confronte, los inspeccione, los examine. Pero esto es real, es serio y es innegable. Y se trata de la batalla del Señor contra nosotros. Esta batalla se lleva a cabo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Muchos hijos de Dios no perciben que es el Señor el que está peleando con ellos. ¿Sabe por qué? Porque esta batalla es misteriosa. Esta batalla es secreta, pero es una batalla necesaria en el crecimiento en la fe. Génesis capítulo 32, verso 24. Está hablando de Jacob. Dice que Jacob a todos los hizo pasar al otro lado del torrente. Quiere decir al otro lado del arroyo. Y también hizo pasar a todo lo que él traía con él. ¿Qué traía con él? Traía su familia, traía sus hijos, traía corderos, todo lo que él había ganado en los 14 años de trabajar con su suegro. Y esa noche Jacob se quedó solo. Y esa noche que él se quedó solo, alguien luchó con él hasta el amanecer. ¿Qué quiere decir se quedó solo? Esto es lo que necesita cada hombre.
Una de las mejores medidas para aprender a escuchar a Dios es educarse en la soledad. Ninguna persona puede servir mejor a Dios que aquel que tiene intimidad con Él, porque aprendió a estar en su presencia a solas. ¿Qué es lo que Él nos está enseñando? Él nos está enseñando que un día nosotros vamos a presentarnos delante de Dios solos. El día del juicio no va a ser con compañía. Por eso esto nos está enseñando la Escritura, que este hombre se quedó solo. ¿Qué necesidad hubo de que el Señor en forma de ángel luchara con Jacob? Esto fue en realidad algo extraordinario, asombroso, sorprendente, fuera de lo común y hasta milagroso, que Dios luchara toda una noche con un hombre. ¿Pero era necesaria realmente esta lucha? ¿Acaso no podía haberle enviado un profeta para que lo bendijera? ¿Por qué él tuvo que manifestarse? Era necesario. Era necesario que Jacob se encontrara con Dios cara a cara para que su alma fuese redimida. Fíjense que cuando Dios necesitó con algunas personas hablarles a través de profeta, les habló a través de profeta, y algunos creyeron y otros no creyeron. Dios le habló también a José. Recuerden que Dios se manifestó a José para decirle que tenía que huir de Egipto, porque Herodes, el rey de aquel entonces, se había vuelto su enemigo directo. La muestra de esta enemistad se veía a través del repentino interés de Herodes por un bebé recién nacido, cuidado por un inofensivo carpintero. Si Jesús no hubiera llegado a la vida de José, Herodes no hubiera tenido el más mínimo interés en él. Pero ahora que Jesús había llegado a la vida de este hombre, José necesitaba estar a solas con Dios para ser avisado que tenía que huir por amor a Jesús. O sea que del mismo modo, Jacob fue portador de la mayor y la más grande promesa, que de su descendencia vendría el Mesías. Y de esa manera nosotros también comenzamos a comprender cómo se van tejiendo los hilos en las vidas de las personas que tienen un destino en Cristo. Por eso fue necesario que Dios pelee con Jacob aquella noche. Fue una noche sumamente angustiosa para Jacob. Escuche esto. Durante la lucha con Jacob, Dios alcanzó su objetivo con él. Es decir, que a través de la unidad alcanzada cambió la naturaleza de Jacob. Y esto es lo que nos enseña el Nuevo Testamento en 1 Corintios 6, 17. Fíjese que dice ahí: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, cuando las fuerzas de Jacob decayeron en aquella misteriosa batalla nocturna, su espíritu se hizo uno con el Espíritu de Dios. Eso fue necesario, porque Jesucristo debía manifestarse a través de Israel. En esa misteriosa lucha, Jacob no confió
en otra cosa que no fuera en el Señor. Y ese momento que él pidió la bendición, sucedió algo grandioso y único. Jacob recibió un nuevo nombre y el Señor le bendijo y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, nunca más te dirán suplantador, charlatán, tramposo, sino Israel. Porque has luchado, has combatido, has peleado, has batallado con Dios. No te has dejado doblegar con los hombres y has vencido. Y allí fue el momento que Dios lo bendijo. Y al bendecirlo, nació el nuevo Israel. Y recibió una gigantesca bendición. ¿Cuál es esa bendición? El Espíritu de Jesucristo. Porque a partir de ese momento, la marca del Hijo de Dios estaría siempre sobre Israel. Eso comenzó o sucedió en un instante. Cuando Jacob fue bendecido por el Señor, Dios compartió con Jacob la esencia de su esencia, es decir, el espíritu de su Hijo. Y así, en la persona de Jacob, se volvió el gran pueblo profético. Todos los profetas, todos los reyes y sacerdotes eran descendientes de Jacob. Y cada uno de ellos, tanto los reyes como los profetas y los sacerdotes, hicieron mención de Jesucristo. Esa es la representación, el perfil profético de esa noche angustiosa de lucha de Jacob y su victoria en Peniel. Pero, ¿qué significado tiene esa misteriosa lucha para nosotros? Al igual que a Jacob, el Señor nos tiene que llevar a nosotros a situaciones límites para que estemos conscientes de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad y aprendamos que sin Él nada podemos hacer. Y así con esa nueva dependencia y esa dirección directa de Él, aprendemos a reconocer quiénes somos y al igual que le sucedió a Jacob, nosotros también nos hagamos uno con el Señor. ¿Cuál es la finalidad de Dios con sus hijos? El Señor dijo que el apóstol Pablo fue un instrumento. Quiere decir que Pablo fue una herramienta, pero una herramienta escogida, seleccionada, elegida. Y este instrumento escogido escribió a los colosenses acerca de una batalla que tenía que pelear. Cada uno de nosotros también somos una herramienta, escogidos, seleccionados, elegidos para un trabajo al cual Dios nos ha destinado desde la eternidad. Entonces concluimos que en la batalla de la soledad de nuestro ser, nadie nos comprende, porque no podemos expresar nuestras emociones internas, interiores, y todo se vuelve oscuro, como esa noche angustiosa que Jacob pasó en Peniel. Pero quiero decirte que cuando te sientes así, debes saber que estos son los síntomas de que el Espíritu Santo está luchando con vos. Puede que tengas otros síntomas mayores y que el mismo Espíritu te lleve a una situación desesperada en la que nadie te pueda tender la mano para ayudarte para salir de donde estás. Entonces, de pronto,
Él va a aparecer. Y sabes que si no te bendice, no podrás avanzar. Por eso Jacob luchó con el varón, se aferró a él diciendo, no te voy a dejar si no me bendices. Esa debería ser tu petición en esta lucha y en esta noche, o en esta hora, o en este día. Porque Él te está llevando a capitular. ¿Qué es capitular? Es rendirte, someterte, ceder, resignarte para poder imprimir su imagen en tu vida. Al igual que a Jacob, el Señor nos tiene que llevar a situaciones límites para que reconozcamos nuestra impotencia y nos volvamos poderosos en una oración de clamor, de ayuda. Y no te olvides que fue cuando Dios tocó la cadera de Jacob que él comenzó a gritar de ver su impotencia. Comenzó a gritar, te necesito y no te voy a dejar si no me bendices. Y el Señor dijo, aleluya, por fin lo entendiste, por fin cediste. Y entonces el Señor le bendijo. Y escucha bien porque no te lo voy a volver a repetir. Lo que Dios está persiguiendo en vos es que seas semejante a su Hijo. Por eso fue que después de eso Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada, redimida mi alma. Así que te aconsejo que te aferres al Señor Jesús en cualquier situación, en toda prueba, en toda necesidad. De ese modo te volverás cada vez uno con Él, hasta que andes por siempre en la luz. ¿Para qué cojear si Dios te está llamando entero? ¿Para qué pelear toda una vida si Dios te quiere íntegro? ¿Para qué huirle si solamente quiere bendecirte y quiere que cumplas su propósito? Así que puedes ponerte de pie. Pensá, reflexioná, decidí. Si Dios tiene un propósito para tu vida, ese es el mejor. Porque Dios es sabio. Así que levante su mano y dígale al Señor, Padre, ayúdame. Ayúdame a tomar decisiones correctas, que estén de acuerdo con tu corazón, que sea lo que tú determinaste para mí desde la eternidad. Yo quiero que clarifiques mi mente y mi corazón, me hagas entendido en tus propósitos eternos. Yo necesito, Dios, quitar mis aspiraciones pobres, mis pobres aspiraciones, y aspirar a cosas mayores. Enséñame a acercarme a ti sin temor, pues tú de continuamente me estás llamando. Espíritu Santo, quiero que tu presencia fuerte en mi vida me haga caminar en integridad, en la fe. Quiero que Cristo sea formado en mí. Quiero que otros vean a Cristo en mí. Ayúdame a avanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,